Bueno, muchas gracias por habernos invitado y ponernos un hueco para que conozcáis todos la herramienta. ¿Vale? Así estáis un poco al tanto de, me imagino que ya conocéis más o menos de qué va la herramienta. Entonces, bueno, me voy a remontar un poquito al principio de cómo empezó todo el proyecto, el origen de todas las inspecciones, de la herramienta y demás. Y lo primero, disculparme porque no he podido hacer una presentación por motivos de carga de trabajo que se ha orientado a desarrolladores. La que tenemos es un poco más orientada a divulgación, de las jornadas divulgativas que hacemos o para ingenieros agrónomos, agrícolas, denominaciones de origen y todo esto. Pero bueno, me paréis en cualquier momento y llegamos al detalle técnico que queráis o que mi capacidad técnica me permita, porque bueno, yo soy más de la parte de backend, el que cuenta normalmente esto es Antonio, que es el especialista en Android, pero bueno, estaros tranquilos que yo soy el segundo que mejor cuenta esto, ¿vale? O sea que yo creo que no vamos a tener problema en esto, ¿vale? Entonces, no sé qué es mejor. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Al final todo esto empieza por las inspecciones de la PAC, ¿no? Bueno, a nivel de la Unión Europea o de la propia administración estatal, cuando una persona le concede una ayuda, pues al final de todas las ayudas concedidas se hace un muestreo y hay que ir a campo a comprobar que efectivamente lo que la persona dijo que estaba solicitando es cierto, ¿no? Ese trabajo que conlleva, pues llevar una cartografía, que en tiempos anteriores al SIGPAC, pues todo esto se hacía en papel. El tío iba con un mazacote de planos así, tenía que recorrerse los caminos para llegar a la parcela. Tenía que llevar una navegación, pues bueno, ya os imaginaréis, tenía que conocer los caminos. Normalmente los técnicos conocen la provincia, saben cómo llegar a las parcelas, pero eso no quitaba para que la picaresca del paisano le llevase a ver parcelas que no eran la que realmente estaba solicitando, porque un plano está muy bien, pero como ya sabéis, de nada te sirve un plano si no sabes dónde estás. Entonces él te llevaba, oye, vamos a ver esta parcela, te llevaba por aquí hasta que veías la que él quería. ¿Vale? Pues es algo que con la digitalización y la introducción del SIGPA todo eso se ha acabado. ¿Vale? Aparte de la cartografía, tenía que llevar información del expediente, pues, qué ayudas ha solicitado, si este ha tenido incumplimientos en los años anteriores, etc. ¿Vale? Y tenía que registrar unos resultados en el terreno, que no solamente eran alfanuméricos, sino que también de la parte, cuando estás inspeccionando una parcela, pues tienes que decir, pues mira, de todo esto que has declarado, realmente es elegible esta parte, ¿no? Y llevar una cinta métrica, tenían que medir, decir, pues si tú has declarado 10 hectáreas, solamente te corresponden para declarar 8, ¿vale? Y eso se hacía con cinta métrica. A partir del 2000 hay un decreto de la Unión Europea que obliga a los estados que conceden ayudas en la agricultura a definir una base de datos que explícitamente dice que tiene que ser con tecnología GIS, ¿vale? Y que tienen que empezar a elaborar todos los estados miembros, ¿vale? Entonces, en España, el caso concreto de lo que se llama el Land Parcel Information System, el LPIS, es el SIGPAG, ¿vale? Esto se empieza a desarrollar en el 2000, 2002 más o menos está desarrollado, y desde el ITACIL, bueno, en el Itacil había técnicos GIS que estaban especializados o dedicados a trabajos sobre todo de concentración de obras, ¿vale? De concentración parcelaria, perdón, y gestión de obras, toda la parte que lleva pues una obra, todos los planos, la cartografía, etcétera. Y se sacó un equipo para desarrollar estas tareas, una encomienda, para hacer las inspecciones de campo, ¿no? El trasladar ese SIGPAC al terreno y ver cómo utilizar esas tecnologías de la información para hacer las inspecciones en el campo, ¿vale? Entonces el instituto se volcó con esto y el equipo que había en ese momento pues desarrolló un framework que está basado que es este que pongo aquí, Cartosat, ¿vale? que se apoyaba en una tecnología propietaria que era R, que es R la que teníamos, ¿no? Entonces esto fue clave para el instituto y el ITACIL, dentro de la Consejería de Agricultura, fue un referente tanto a nivel de España como de toda Europa, porque aparte de Castilla y León es la región más extensa de toda Europa, pues nosotros teníamos el nivel de teletramitación total, porque al final, aparte de este framework, que lo que te dejaba era desarrollar soluciones para campo, teníamos una aplicación de gestión y cuando un técnico llegaba, o sea, cuando lo cuento todo, lo voy muy reprisa. Al final, al principio de la campaña, se elabora un muestreo, ¿no? Pues teníamos una aplicación que con esos muestreos se crean unos lotes de trabajo. Cuando llegaba el técnico de Salamanca, se conectaba a su equipo, ¿no? Descargaba todos los lotes, se iba a campo, hacía su trabajo, volvía y lo incorporaba. Todo el ciclo de trabajo, desde la asignación del trabajo hasta después la incorporación en el sistema central para calcular el pago, se hacía automáticamente. Eso es algo que en el 2006 no lo hacía nadie en Europa. Fuimos los primeros, ¿vale? Bueno, con esto digamos, hemos sido referente, pero ¿qué pasa? Pues tenía sus inconvenientes también. Lo primero que los equipos, esto está basado en tablets, en portátiles convertibles Windows,
Es típico que le girabas la pantalla, era un tablet táctil con un puntero. Entonces, ¿que sí? ¿Has trabajado con ellos? ¿O? Sí, bueno, ya sabes la problemática que tienen. Esto se utiliza en unas condiciones totalmente adversas. Aparte del polvo, la lluvia, el sol, etcétera, pues también está a las manos del técnico, ¿no? Que esto acaba cuando pues, muchas veces termina el tablet con... Bueno, los desperfectos que puede sufrir un móvil ahora mismo no es nada con lo que le podían hacer a los tablets de estas personas, ¿vale? Y había un coste de reposición muy alto, porque estos tablets al final tenía que tener unas capacidades de procesador bastante altas, porque esta gente se llevaba toda una provincia, todos los vectoriales de una provincia y todas las ortofotos en ECV de una provincia, ¿no? Estamos hablando de, bueno, aquellos tiempos unos 20 gigas más o menos de información, pero todo eso tenía que funcionar porque esa persona cuando llegase a campo tenía que estar dibujando y cortando una parcela en ese momento, ¿vale? Y a 38 grados, ¿vale? Esos 38 grados también hacía que el procesador se calentase y muchas veces el equipo iba al ralentí, ¿vale? Entonces, esos equipos que esas capacidades, pues más o menos venían a salir a unos 1.300 euros, más la licencia del Argis Engine, que costaba unos 900. Entonces, estábamos en unos 2.000, 2.200 euros por equipo. Estamos hablando de 65 técnicos, ¿vale? Eso es un inconveniente. La reposición normalmente por campaña nos venía costando unos 30.000 euros por equipos, que digo, como digo, pues normalmente no duraban más de 3 o 4, más 3 campañas, ¿vale? ¿Y qué otro problema tenemos? Pues que esos tablets empiezan a desaparecer. Cuando empieza Android, pues todo ese producto de ese tablet convertible tal empieza a desaparecer, ¿no? Porque ya son todo tabletas, todavía no habían llegado las Windows, pero ya estos tablets convertibles empiezan a desaparecer y los que quedan empiezan a subir de coste, ¿no? En vez de los 1.200 tal, nos vamos a los 1.800 para conseguir un equipo que era similar al que teníamos hasta ese momento, ¿vale? Aparte también, pues está el producto, este framework Artosat está basado en una versión de Argis, la 9.3, que empieza a estar descontinuada, ¿no? Y ya no podemos comprar más licencias. Nos sale otro proyecto, ese que aparece ahí es el de la PAC, pero en el 2010 surge el Observatorio de Plagas a raíz del topillo, ¿no? Habéis oído del topillo y todo lo que conllevó. Pues surge el Observatorio de Plagas y se monta una estructura orgánica para que al final se haga un plan de plagas, de monitorización de plagas y control y actuación, y todo eso, pues evidentemente, igual que para el caso de la PAC, requiere tener un equipo de personas al que asignas una lista de tareas, tiene que ir a campo, en fin, el mismo problema que las inspecciones. Entonces, con la misma tecnología desarrollamos la misma solución, pero necesitamos muchos más técnicos y ya no vamos a poder conseguir más licencias, por lo que os decía. Estamos desarrollando con la 9.3, descontinúan esa versión ESRI, y migrarnos a la 10 supone tirar todo y hacerlo nuevo. Entonces, en ese punto, pues ya que lo vamos a tirar todo y hacerlo nuevo, nos empezamos a plantear a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué tecnologías hay? ¿Qué frameworks, qué herramientas podemos utilizar para desarrollar un nuevo framework, para desarrollar soluciones de campo, ¿vale? Bueno, eso como resumen, estábamos en el 2014, ¿vale? Y en ese momento, pues mira, ni podemos conseguir más tablets, los que quedan van a estar a un coste inasumible, ni vamos a conseguir más licencias y tampoco podemos migrar todo lo que estoy. El plazo que nos dábamos eran 2-3 años, el sistema está para tirar y no tenemos alternativa, ¿vale? Pues, ¿qué hicimos? La lista de la compra, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero, si los que habéis desarrollado aplicaciones GIS para campo ya sabéis que no tienes que apoyarte en la cobertura. Ahora hay 1000 aplicaciones Android para que te desarrollen en mapa, pero tú tienes que partir de la base de que tienes que trabajar siempre desconectado, porque aunque haya cobertura, no te puedes asegurar que tenga la calidad suficiente para que la persona pueda operar de forma ágil, ¿vale? Entonces, trabajar sin cobertura, pero con unas opciones de sincronización posterior, porque, como os digo, siempre nos basamos en que va a haber una aplicación de gestión en la oficina a la que el técnico tiene que descargar información, ¿vale? En el dispositivo tenemos que llevar información heterogénea, ¿no? Por un lado tenemos los vectoriales, heterogénea y de gran volumen. Tenemos vectoriales, tenemos que partir de la base que, bueno, con la PAC partíamos de que un técnico solo va a estar localizado en una provincia, pero con el Observatorio de Plagas un técnico puede estar un día en Villanueva del Castillo y al siguiente pues está en Segovia, ¿vale? Entonces tiene que llevar toda Castilla y León. Eso implica vectoriales, que estamos hablando de unos 12 gigas, y las ortofotos, que toda Castilla y León en formato rasterlite creo que nos viene a salir unos 25 gigas. Y con el mismo principio de que él tiene que operar ágilmente, ¿vale? Parte de vectoriales y raster, pues tiene que llevar información del expediente, como decíamos, tiene que poder tomar fotografías también, porque otro de los requisitos que nos indican es que en las inspecciones es cuando se produce un incumplimiento en las inspecciones, el técnico tiene que sacar una foto, para que cuando ya después, si hay una reclamación, pues diga, mira, no, efectivamente aquí no tenías, esto no es barbecho porque tienes plantado esto, ¿vale?
Luego, en cuanto a la toma de datos, lo que os decía, por un lado tiene que ser alfanumérica, él va a rellenar formularios de un expediente, pero también tiene que poder hacer una edición gráfica en el campo, ¿vale? Tiene que hacer un recorte, tiene que recortar la parcela, tiene que definir puntuales, editar líneas, depende del caso. Para el caso de la PAC siempre estamos hablando normalmente de polígonos, pero para el caso de las plagas, si es topillo, por ejemplo, ellos están grabando puntuales, donde ven una muestra de heces del animal. Si están hablando de transectos, que es cuando hacen un recorrido, no me meto mucho en detalle de pero bueno, van haciendo recorrido, van tomando datos, ¿no? Según van andando, diciendo, pues mira, de 33 pasos que he dado, en 25 he visto esto, y con eso calculan unos indicadores posteriormente, ¿vale? Tenía que poder ser extensible, y lo que decimos, estamos intentando desarrollar un framework para desarrollar aplicaciones por encima de todo esto. Una, la de los controles de campo, la del observatorio de plagas, y otras 2 o 3 menores que teníamos para gestión de viñedo, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Luego tiene que ser fácilmente compartible. Uno de los problemas que teníamos con la solución de Windows es que la instalación la tenía que hacer un técnico informático. Entonces, cuando empezaba la campaña de la PAC, había 65 tablets que tenía que llegar un técnico y uno a uno, instálatelo, instálatelo, instálatelo. Y cuando acababa César, pues estaba con la cabeza así y al día siguiente no venía porque lo debía tal. Pero una de las soluciones, basándonos también en que Android es una plataforma abierta y te soluciona todo el problema de la instalación y la configuración, era pues eso, intentar buscar algo que fuese fácil de compartir y de instalar y que lo pudiese hacer el usuario, que no recayese en nosotros toda la configuración al inicio de la campaña o al inicio de una sesión de trabajos de todo el sistema, de toda la herramienta, ¿vale? Y por otro lado, la versatilidad de dispositivos. El tablet estaba muy bien al principio porque la alternativa era el papel, pero claro, si lo comparas con una tableta de 10 o de 8, un tablet con la batería, con el teléfono que tenían que llevar también, el GPS y todo esto, pues al final llevaban 2 kilos y todo eso en un dispositivo pues se convierte en unos 50 gramos, pero no solamente la tableta, sino también que fuese posible desarrollar soluciones móviles para móviles, es decir, para equipos pequeños, ¿vale? Luego os enseño un ejemplo de CartoDroid para el observatorio de plagas, que lo que van es, en este caso de los transectos, cuando van andando, van contando, van mirando en el terreno y van contando con el móvil. Pero para el caso de la PAC, como tienes que hacer edición gráfica, pues utilizan la tableta, ¿vale? Y bueno, solución de esto, pues CartoDroid, como ya sabéis, ¿vale? Un poco las alternativas que estuvimos buscando, los software estamos en principios del 2015. Las soluciones que había en ese momento, el ArcGIS Mobile, el GVSig, que bueno, conoceréis todos, la parte mobile estaba totalmente descontinuada, lo que te bajabas no conseguíamos que nos funcionase. Y luego de QGIS había un port, pero que básicamente era un port de la aplicación Windows, no era una aplicación Android como tal, ¿vale? Entonces, todos los gestos era como si estuvieses con un puntero, de hecho prácticamente necesitabas un puntero. Contactamos con empresa, de hecho la consultora GIS más grande de España, privada, y la consultora GIS pública más grande de España, para contarle nuestra inquietud y ver si ellos tenían el mismo problema, que lo tenían seguro, porque tenían una solución similar a la nuestra, un framework similar al nuestro, ¿vale? Y al final, pues decidimos desarrollarlo nosotros, ¿vale? Teníamos el know-how, ya lo habíamos hecho una vez, pero aparte de Cartosat, teníamos un framework desarrollado para applets, ¿vale? Entonces, esas herramientas durante la campaña nosotros hacemos las inspecciones de la PAC, pero la primera aplicación de grabación telemática de la PAC, que se hizo en el 2007, también la hicimos en el TEACIL. Y parte de esa aplicación fue un módulo GIS para grabación del croquis. Entonces, la persona que va a declarar, pues dice, cuando estoy declarando trigo, dibujo ese trigo. No solamente lo hago a nivel alfanumérico en un formulario, ¿vale? Eso está basado en un applet, tiene una serie de herramientas de corte, unión, etc. Y toda esa parte que era Java y estaba basada en JTS, la utilizamos para CartoDroid. Entonces, teníamos el know-how, teníamos parte del núcleo, teníamos las herramientas, pues nos tiramos a la piscina y empezamos a desarrollar el primer prototipo. Y en 6 meses son 3 personas que estamos, que no le dedicaremos ninguno más de un 20-25% en el pues conseguimos el primer framework en el que dijimos que, bueno, pues esto sí es viable, se puede hacer, porque era una de las cosas que tenemos, se puede hacer esto, podemos llevar 30 gigas en un móvil y que realmente sea ágil y se pueda navegar, podamos guardar toda la información de vectoriales y no tengamos problema con el tablet o de rendimiento o de batería, etcétera. Después de hacer pruebas, pues ya os digo, tanto de rendimiento como también de los dispositivos, ¿no? Probamos varios fabricantes, varios modelos, tenemos unos test de rendimiento que vamos lanzando periódicamente, definimos una serie de modelos y cerramos la primera versión del framework.
Entonces, ¿qué tiene? ¿En qué se basa? ¿Qué son las tripas? Bueno, aplicación nativa Android, mínima versión Android 4. Todo esto que os decía, esas herramientas que hemos ido reutilizando, que traíamos del croquis de la PAC, pues las hemos ido incorporando y al final es un toolbox que cuando tú empiezas a desarrollar un proyecto con Cartodroid, pues tienes, aparte de tu mapa, tu configuración de proyecto, tu definición de capas y una serie de herramientas que puedes configurar por cada capa, como son pues, la edición con pivots, la edición lineal, la grabación la grabación de un track, la toma de puntos por GPS y todo eso, ¿vale? Y luego en la parte de acceso a datos, inicialmente necesitamos vectoriales y raster. Los vectoriales se toman con SQLite, con el módulo Spatialite, ¿vale? Tenemos el driver que viene para Android. Y la parte de los raster, inicialmente utilizamos Rasterlite, aunque ahora ya en el último año, con las pruebas que hemos hecho, vamos a utilizar solo MBTables, ¿vale? Entonces, cuando se habla de Cartodroid, ¿qué es Cartodroid? Pues inicialmente es un framework para desarrollar aplicaciones, ¿vale? Y el objetivo prioritario de todo esto, porque eso hay que dejarlo claro, porque nosotros no somos como empresas como Emelin o como Plastic que desarrollan un producto y todo se orienta a ese producto. Nuestro objetivo es hacer la campaña de la PAC, ¿vale? O sea, Cartodroid es un spin que hemos sacado de ahí y que hemos publicado, pero lo que tiene que salir del trabajo es eso. De hecho, el lunes empiezan las inspecciones de la PAC y todos volcados a eso, ¿vale? Y Cartodroid, pues, cuando vamos sacando tiempo de esto, ¿vale? Entonces, el framework es el objetivo prioritario para desarrollar la solución de la PAC. Y el segundo producto es ese editor configurable en el que un técnico, sin tener conocimientos GIS, va a poder configurar un formulario, ¿vale? Que se vaya a campo, que georreferencie esos datos automáticamente a la aplicación y que cuando vuelva a su equipo, él pueda exportar esos datos en un formato que le sea útil para hacer un informe, para trabajar con esos datos o para lo que sea. Lo que queremos es que una persona que no tenga conocimientos GIS, que eso es lo que intentamos, que no tenga conocimientos GIS, pueda georreferenciar datos de forma tan sencilla como es manejar Google Maps, pintando simplemente líneas en el mapa. Y que él no tenga que preocuparse de si se tiene que descargar esta cartografía, que si está en este sistema de referencia, que si tengo que configurar la simbología de esta capa, que todo eso le quede oculto, ¿vale? Eso es la idea y lo que intentamos. Entonces, por un lado, pues la georreferenciación automática de los formularios, él define un formulario y nosotros ya nos encargamos del resto, la descarga de la cartografía, ¿no? Toda esta parte de trabajar al final, bueno, no le puedes estar explicando a una persona que no sabe lo que es una capa, pues que el formato tiene que ser un SHP, un MBTiles. O sea, le están rebotando las palabras según estás hablando. Él lo único que quiere saber es que quiere la capa de recintos, él cree que quiere la capa de recintos de Valladolid. Vale, pues vamos a intentar que tú solamente tengas un clic y al final, dentro de 5 minutos o 10 minutos, tengas la capa en tu móvil, ¿vale? Y no tengas que hacer nada más. Eso es lo que intentamos. Que al final puede utilizar esto cualquiera para su trabajo, pero sin la barrera que supone las aplicaciones GIS. Porque para los informáticos, ya dentro de los informáticos se barrera cuando te metes en esto. Pero es que no sabe lo que es hablar con una persona, no voy a decir por el sector o lo que sea, pero estarle explicando primero lo que es una capa, porque la primera es que es una capa, ¿no? Y lo segundo es que es una tabla. Entonces, eso es lo que intentamos evitar. Y luego damos soporte al usuario para sensibilizar, para intentar ayudar a la gente a que utilice esta herramienta y resolver dudas a través del soporte, ¿vale? Bueno, de forma general, las funcionalidades, lo que os digo, todo lo que incluye el framework, ¿vale? La edición geográfica, pues edición de puntuales, líneas, polígonos, también permite multishapes, o sea, shapes, no me acuerdo bueno, multipolígono, multipoint y multilínea, ¿vale? La edición se puede hacer a mano, directamente pinchando en la pantalla, pero también recoge tracks puedes empezar a grabar un track. Si vas a hacer un corte en una parcela, pues desde aquí hasta allí inicias el track y cuando terminas ya tienes cortada la parcela, ¿vale? También puedes mover esos puntos, puedes capturar tu posición actual si solamente quieres editar o capturar un puntual. Luego tiene el toolbox que comentaba de las operaciones genéricas, ¿no? El corte, la unión, la intersección, troquelado. Al final todo esto lo que intenta hacer es un pequeño GIS metido en Android y una capa para simplificar todo eso y que lo pueda utilizar todo el mundo. Ese es el objetivo. Edición basada en puntos, ¿vale? Al final hacemos un sketch, luego lo vemos. Herramientas de medición, línea, ara, etcétera, y pues la visualización de coordenadas y el típico botoncito para compartir, que este sí es lo que más nos piden. Luego las consultas. Los que habéis hecho aplicaciones o estáis relacionados con este mundillo sabéis que el SIGPAC aquí es la ley. Entonces, lo primero que tiene que tener una aplicación de estas es una búsqueda sencilla del SIGPAC, ¿vale? Y es casi la funcionalidad más demandada, ¿vale? Luego, localizar las entidades, o sea, hacer un zoom a la capa, a las entidades visibles,
búsqueda alfanumérica por los atributos de una geometría. Y damos también la posibilidad de configurar a nivel de capa filtros predefinidos. Lo típico que cuando, por ejemplo, en el caso de las plagas, pues quiero ver las parcelas que estuvieron afectadas por nemesia el año pasado. Tiene un filtro ahí y él aparece directamente, ¿vale? De la parte alfanumérica, pues luego lo vemos, tienes la posibilidad de definir un formulario. Para nosotros un formulario al final es una tabla, una capa GIS, ¿vale? Entonces directamente cuando creas la capa, cada uno de los atributos que pongas, se te va a crear esa tabla y luego cuando estás editando se te abre un formulario. Lo que puede esperar cualquiera, te lees los metadatos de la tabla y muestras el formulario. Lo que por encima hemos hecho es una configuración que a través de XML te permite organizar todo eso y meter utilidades adicionales como son validaciones, formateo de campos, etc. ¿Vale? Ver toda la información, o sea, tú cuando configuras una capa, realmente no configuras una capa, puedes definir una vista, que al final es una consulta sobre esa capa, ¿no? Entonces, si tu capa tiene 50 campos, tú quieres mostrar solo 15, defines una vista, que al final es una SQL, y en esa misma consulta también puedes definir las conversiones de datos o cruces con otras tablas que tengas en tu SQLite. ¿Vale? Lo que os decía antes, en ese formulario, por encima de esa tabla, pues podemos definir reglas de validación, podemos meter combos configurables, organizarlo en pestañas, etc. Luego, la aplicación es multiproyecto y en el mismo dispositivo puedes tener varias configuraciones. Cada una de las configuraciones al final se basa en una TOC, que luego veremos, ¿vale? Es una tabla de contenidos y son las capas que tienes configuradas, ¿vale? Bueno, luego control del repositorio. La creación y la gestión de capas, como decía, se crea desde el dispositivo, permitimos jerarquía de capas, ¿no? Puedes tener una misma capa, puedes tener enlazados varios ficheros. Tú, normalmente, si quieres ver el SIGPAC, no quieres ver SIGPAC de Segovia, SIGPAC de Ávila, tal, quieres tener SIGPAC. Aunque por debajo él se encargue de buscarte todas las capas que tengas configuradas del SIGPAC. Bueno, luego cuento cómo va esto. Y podemos definir permisos a nivel de cada una de las capas de qué dejamos hacer al usuario. Es lo típico que no quieres, si tú tienes la capa de referencia del SIGPAC, no quieres que te la toquen. Pues no permites edición, solo permites validación, no permitir copiar, ¿vale? Ese tipo de... Todas las operaciones que aparecen al final, tanto a nivel de capa, lo veremos en la TOC, como a nivel de menú contextual, de qué puedo hacer cuando te selecciono una entidad, ¿no? Son dos niveles, a nivel de capa o a nivel de entidad. Todas las operaciones son configurables en el XML. Luego, en la parte de acceso a datos, pues formatos vectoriales, el shapefile, Spatialite y el SHP, que estamos ahora en ello, estamos desarrollándolo. Lo que pasa que de forma nativa solamente soportamos Spatialite, ¿vale? Segurity Spatialite. Los SHP lo que vamos a hacer es seguramente importación-exportación porque el índice que tiene no va muy fino y menos para un móvil, ¿vale? Y en formato raster, pues formatos online, tienes el Google Maps, tienes VMS, TMS también está online, aunque lo pongo ahí offline, MBTiles y Rasterlite, ya sabéis, una base de datos de raster apoyada en SQLite, ¿vale? Para exportación, exportamos en CSV, el propio SQLite, ¿no? En KML y el SHP. Y en importar, permitimos importar un CSV que lo que va a hacer es buscar una correlación entre el nombre de la cabecera del CSV con el nombre del campo. Totalmente robusto. Si lo encuentro, lo meto, y si no lo encuentro, pues no lo meto. Lo que sí que tiene que haber una columna con la geometría para cargarla en el S, ¿vale? Y luego, por referencias de recinto, esto al final es por la forma de trabajo y por cómo está orientada la herramienta, que al final es para que un técnico vaya a hacer una inspección. Entonces, ¿dónde va a hacer la inspección? A un recinto. Entonces, cuando él quiere organizar su trabajo, él define primero unas referencias de recinto en un fichero de texto, lo carga en la aplicación lo que hace es buscarse esas referencias de recinto en todas las capas del SIGPAC que tengan instaladas en ese momento y te las incorpora en tu capa de trabajo. Luego el trabajo del técnico, como ya veremos, es pues, ir matando marcianitos, lo que decimos. ¿He hecho esta inspección? Sí, la marco como hecha, grabo datos y demás, ¿vale? Y la importación del SHP, lo que os decía, ¿vale? Luego, en la sincronización de capas, tenemos unos servicios REST para el envío de datos, pero eso solamente está para las extensiones, no para el núcleo. Es el caso de la PAC o del observatorio, lo que os decía, de ese envío de los datos para incorporar al sistema central todas las inspecciones. Luego, lo que os he hecho, también permite grabar fotos y las referencia automáticamente a la entidad en la que estás trabajando. También guardamos las coordenadas del GPS en el formato EXIF. Cuando se toma un dato de cualquiera de las geometrías, o bien porque se crea, o bien pues o en una modificación, siempre cogemos la referencia de recinto que está por debajo de esa geometría, para que después, porque tú el tratamiento lo vas a hacer siempre a nivel de recinto,
Entonces, si tú estás tratando con inspecciones de topillo, después lo que te va a preguntar el responsable es, bueno, y en la zona del sur de Segovia, ¿cuántas ha habido? Para no tener que estar cruzando después con la capa, además, siempre que haces un guardado de una geometría, de una entidad, la que sea, aparte de tener la referenciación por ser una entidad GIS, tienes la referencia de recinto para poderla tratar de forma alfanumérica, ¿vale? Tienes posibilidad de marcadores de posición para que el técnico, bueno, pues yo sé que tengo que ir a las afueras del pueblo, pues lo guardo aquí y demás. Y luego la navegación, que es el otro punto fuerte, lo que más ganaron los técnicos cuando empezó todo esto, en principio del Cartosat, tienes la navegación guiada, que lo único que hacemos es arrancar la aplicación que esté de alta para navegación GPS, Google Maps, por ejemplo. Nosotros tratamos con Osman, ¿vale? Porque sí que te permite descargar la cartografía de carreteras y demás y poder hacer una navegación desconectada. Aunque si tienes posibilidad, la verdad que Google Maps tiene una cartografía de caminos mucho mejor de lo que podemos conseguir con Osman. Entonces, si hay posibilidad de tener cobertura, hacemos la navegación con Google Maps. Y si no, pues utilizamos el Osman con esa cartografía de carreteras, caminos y demás descargada en el dispositivo. Pero ¿qué pasa? Que eso solo llega hasta la carretera más cercana a tu parcela. ¿Cómo llegas después allí a ese punto, o sea, a 2 kilómetros que está el ESI si no hay ningún camino más cartografiado, ¿no? Pues lo que damos es una ayuda que no es más que una línea, ¿no? Como si fuese una brújula. Entonces, cuando acaba la navegación guiada, en ese momento aparece, se le pinta una línea, luego lo vemos, y él lo que tiene es ya que empezar a tantear, coger el todoterreno y tantear hasta que llega a la parcela en cuestión, ¿vale? Bueno, ¿y a quién le interesa todo esto? Porque lo que os decía, un poco el origen del proyecto no fue Cartodroid, sino era hacer las inspecciones de la PAC, pero por el camino dijimos, vale, vamos a hacer las inspecciones, vamos a hacer un framework. Todo esto que os he contado inicialmente era internamente, para uso interno, ¿no? Porque siempre que alguien quería hacer una inspección, hablamos de la PAC, pero en la administración se hacen inspecciones de todo, desde fincas rústicas en Hacienda. Un día te surge un proyecto porque te dicen que hay que inspeccionar la semilla de la patata porque hay un problema en Zamora, mañana hay que mirar un tema de maíz en León, y tú no puedes estar desarrollando una aplicación que te viene un problema, porque cuando la tienes hecha ya tienen que entregar los datos. Entonces esa era la idea, que ese Cartodroid nos sirviese para configurar esos proyectos de forma rápida y se pudiesen ir en 2 horas y salir a campo a hacer el trabajo. Pero claro, esta problemática no es específica o propia solo de la administración. Ese mismo problema lo tienen las denominaciones de origen, porque un veedor tiene que ir a una parcela a ver si realmente están cumpliendo el cupo que tienen de vino, o una entidad de certificación tiene que ir a una parcela a ver si efectivamente están aplicando productos fitosanitarios que sean responsables con el medio ambiente, etc. Pues toda empresa privada que trabaja en el sector, ¿no?, también tiene esta misma problemática, tiene que ver datos en campo y al final es que yo tengo un volumen de datos, la tengo que meter en el móvil, me tengo que ir a hacer información, georreferenciarla y después volver al gabinete y hacer algo con esa información, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y esto a quién le interesa? Bueno, ya sabemos que en la administración le interesa seguro, principalmente la CAG, pero también medio ambiente, toda la parte de forestación tiene muchísimo tratamiento GIS, de hecho con nosotros yo creo que son los segundos que más utilizan el tema GIS en el trabajo. Empresas y organismos del sector agroalimentario, pues consejos reguladores, empresas de seguros agrarios, cooperativas, etcétera. Empresas de otros sectores, decía forestación, ingeniería, ¿vale? Técnicos del resto de la Junta, hemos tenido contacto sobre todo con Hacienda para la parte de cuantificación o de inspección de parcelas rústicas. Y luego otras administraciones, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Duero, que también hemos hablado con ellos, tiene un proyecto de inspeccionar pozos ilegales. Pues es un puntual que tienen que ir allí, marcarlo, grabarlo y volver a campo, ¿vale? Y luego los ayuntamientos, ya nos han contactado con nosotros 7 o 8 ayuntamientos por el tema de las incidencias, se me ha estropeado esta farola, ¿no? Tengo que registrarla, vuelvo a campo, todo eso. Pues todo eso también lo están haciendo con Cartodroid. Otros institutos de investigación y universidades, por ejemplo, dentro del ITACIEL hay un área de una subdirección de investigación y sus técnicos, pues cuando hacen la investigación, al final hacen una plantación de cultivos y van a tomar datos de, oye, pues mira, este cultivo con esta genética está más o menos afectado por la roya amarilla o por el nematodo de no sé qué, sí o no. Pues esa toma de datos también la están haciendo Cartodroid. También tenemos un proyecto de una persona que ha contactado con nosotros del CSIC que quiere ir grabando donde ha habido avistamientos del lobo ibérico. Pues ese tipo de cosas, al final, toda esa toma de datos de campo la están intentando hacer en Cartodroid. Y bueno, pues los divulgadores y publicaciones para que le den más difusión.
Bueno, a nivel general, ya viendo un poco más perfiles de quién lo puede utilizar, un poco por deprisa, porque yo creo que voy un poco lento, ¿no? Sí, venga. Nivel general, la parte de los particulares, a ver, la herramienta, sí que es verdad que la divulgación inicial, si lo habéis oído, lo que habréis oído, es que esta es una herramienta para el agricultor. Eso no es cierto, ¿vale? Esto es una herramienta para técnicos de empresa, porque requiere una formación inicial. Aunque yo os estoy contando, y es verdad que el objetivo es que no tenga que tener conocimientos GIS, al final sí que tiene una pequeña curva de aprendizaje. Y eso solo te vale si después lo vas a utilizar en la empresa pues 7, 8, 15 veces al día. ¿Vale? Entonces, el principal objetivo son los técnicos. Técnicos GIS se les pone como un guante, ¿vale? Porque no saben lo que es una capa, saben lo que es un formulario, se cogen la base de datos SQLite, la meten en QGIS, la procesan, para eso les funciona como un guante. Para los técnicos de empresas que no tienen conocimientos GIS, es en los que intentamos hacer el esfuerzo para quitarle toda esa problemática. Y en usuarios particulares, normalmente el uso que le dan es para medición, para búsqueda o para navegación, ¿vale? Pero nuestros usuarios objetivos, sobre todo, son los técnicos de empresa, esos son los que intentamos conseguir, ¿vale? Bueno, en general, os decía, esto, pues más o menos terminamos el primer prototipo, la primera versión entregable en 2015. Empezamos con proyectos internos y con proyectos piloto en denominaciones de origen, empresas certificadores y tal, que son las que más tenemos, con las que tenemos contacto y las que tenemos cercanas, ¿no? Y después de 2 años, pues desarrollamos más de medio millón de inspecciones con Cartodroid. De estas, 200.000 son con las inspecciones de la PAC que hicimos el año pasado y las otras 300.000 son sin desarrollar una línea de código, que eso yo creo era el objetivo que teníamos, ¿no? Planteando proyectos en lo que solo sea configuración y al final te puedes ir a campo sin programar. Pues en ese sentido yo creo que lo hemos conseguido. Un poco de evaluación antes de entrar a ver la herramienta, a ver qué ha supuesto para nosotros Cartodroid, ¿no? Pues lo primero, el ahorro de costes, lo pongo en asterisco, ahora veremos por qué. Ahí os pongo a la izquierda lo que valía antes, ¿no? Lo que os comentaba, esos 2.200 entre dispositivo y licencia, y lo que varía ahora, como máximo 1.500, que sería el tablet Nvidia o el Samsung Galaxy Tab que tenemos, pero en el caso del observatorio de plagas se van con un Huawei P8 Lite, que son 160 euros. O sea, que el ahorro es todavía más, ¿vale? Mucha mejor experiencia de usuario. La verdad que Cartosat fue una revolución tecnológica, podemos decir, pero tenía, bueno, pues eso, cuando llevas usando 3 horas, te dolía todo, ¿vale? Entonces ahora con Cartodroid, la verdad que la herramienta es muy fluida y bueno, todos los comentarios que tenemos y el feedback que tenemos de usuario es muy positivo, ¿vale? El ahorro de tiempo, sobre todo para nosotros, lo que os decía, esa instalación al inicio de la campaña, eso ya lo hacen los usuarios, ¿vale? Y con una pequeña formación, todo esto de, es que necesito una capa para meterla aquí, mira, es estas carpetas, tienes aquí el repositorio, te lo pegas aquí, y luego ya una vuelta de tuerca es que te puedes configurar tu formulario para que los campos aparezcan aquí o aquí, ¿vale? Pero ellos ya se pueden configurar sus proyectos, eso es lo que queremos. Y no hay que hacer instalación previa, te bajas la aplicación del market y ya lo tienes, ¿vale? Y la diversificación de proyectos. Al haber abierto todo esto, pues están apareciendo proyectos del que nos enteramos cuando nos dice, oye, pues mira, estoy utilizando Cartodroid en esta ganadería porque el otro día un tío en Zamora, que no me conocía de nada, pero no sé cómo surgió y te encuentras que pues se está utilizando, ¿no? Inconvenientes, pues no os descubro nada si os digo que las pruebas en clientes móviles son complicadas. Al final, de la parte de automatización de pruebas, nos hemos limitado a la parte de muy atrás, donde están esas herramientas de corte, de utilidad, pero no la parte gráfica, ¿vale? Entonces, asegurarnos que el corte, que la unión, que la intersección, el troquelado, todo eso está bien hecho, que no da errores, que no te deja un lazo, que no te deja un estrangulamiento y todo esto, pero nos hemos quedado muy atrás en la parte de las herramientas, ¿no? En la interfaz. Lo que sí que hemos hecho, sobre todo condicionado a la primera fase en la que teníamos que decir con qué terminal nos quedamos, es la automatización de las pruebas de rendimiento. Tenemos unos test de instrumentación en el que engancho los 8 dispositivos, lanzamos un script Python que borra todo, carga las bases de datos, porque ese es el principal problema de todo. Yo cuando quiero que esto me haga una prueba de rendimiento, yo necesito probarlo con todo este volumen de datos, ¿vale? Entonces esos scripts nos dejan el dispositivo listo para lanzar un test de instrumentación, ir tomando datos de CPU y todo esto, y con eso y la experiencia de usuario decidimos los dispositivos que compramos, ¿vale? Y lo que os decía del asterisco de coste, pues sí, nos hemos ahorrado por equipo, pero ¿qué pasa? Que al final la gente todo el mundo quiere un móvil para irse a Cartodroid para hacer una inspección del impacto ambiental de una obra o porque quiero ir a revisar una presa y tengo que grabar este formulario
Entonces, lo que antes teníamos 50, 60 tablets Windows, ahora se ha convertido en 6 meses en esos 60 móviles y 110 tablets Android, ¿vale? El problema que nos genera es la gestión. Sí que es verdad que la instalación la hacen ellos, pero la gestión de las cuentas, el crear la primera cuenta, la instalación en el market para que esa cuenta lo pueda tener y todo esto, ahora mismo nos supone un problema porque no tenemos un EMM, que en teoría en el nuevo concurso de telecomunicaciones de la Junta lleva un software, tiene la adjudicación telefónica, lleva un software para gestionar todo esto, ¿vale? Y desde el punto de vista externo, pues bueno, encantados porque nos llamáis para venir a contaros aquí el proyecto, nos han dado premios, no nos lo creemos, la verdad. Y en soporte, después hicimos una jornada de 27 de febrero y desde entonces, pues la verdad que nos han llegado, bueno, las 2 primeras semanas nos llegaron 50 consultas por semana, gente de Sudamérica, inicialmente solo no estaba traducida, la hemos traducido, bueno, hemos traducido nosotros, que a lo mejor teníamos que haber hablado contigo, Nacho, la hemos traducido nosotros y el manual tengo que traducirlo todavía, pero la verdad que Sudamérica es la parte que más está creciendo. 9.000 descargas, 9.000 no es nada, ¿no? Si lo comparas con WhatsApp. Pero como digo, es una aplicación que es para profesionales, que es para técnicos, entonces no pretendemos que esto tenga 50.000 descargas, ¿vale? Hemos conseguido empresas, pues empresas del sector vitícola que vienen a informarse y tal, y sobre todo de otras administraciones que se han interesado por el tema. Entonces, hemos cubierto, pues, yo diría, a ver, sí y no, sí, porque ha tenido mucha más repercusión de la que esperamos dentro de Castilla y León, pero nosotros, nuestra intención, y ahora veremos en el núcleo, es desarrollar extensiones y tener proyectos de extensiones. Entonces, eso es lo que esperamos, que al final cuando vea la herramienta gratuita, la gente vea lo que puede hacer, contacten con nosotros para desarrollar un proyecto. Y eso es lo que no ha llegado. Tenemos ahí un par de ofertas, pero no acaba de llegar. También, bueno, son 6 meses, pero bueno, menos de lo que esperábamos, porque las expectativas eran, nos lo van a quitar de las manos, pero bueno, luego la realidad es otra, ¿vale? Suele pasar, ¿no? Imagino que... Bueno, voy a ir por la interfaz, como digo, lo siento mucho porque esto va a ser un poco peñazo porque está orientado a divulgación. Lo voy a pasar por encima y si queréis pasarme y ver algún detalle técnico, lo vemos, ¿vale? La interfaz, no os sorprendo nada, esto es un mapa de Google Maps, ¿vale? Podemos ver la escala, las herramientas contextuales, la TOC, ¿no? Entonces, cuando vas a configurar un proyecto, esto es lo que configuras. Cada una de las capas, por cada capa vas a definir un service descriptor, de dónde está tu capa, ¿no? Si es un raster, si es un vectorial, y una configuración de simbología. Pues ahí a la izquierda veis que aparece un cuadradito, esa simbología, hay unas simbologías ya predefinidas, que solamente es darle con el clic y seleccionas una, pero puedes hacer simbolización por atributos, ¿no? Yo quiero que si estoy en un proyecto vitícola, pues las que sean tempranillo, que me aparezcan en este color, la que sea Subier Gourmet, que me aparezca de este color, ¿vale? Todo eso configurable con sentencias SQL. Ese es el punto en el que sí que tenemos otra forma en la que al final defines un mapa de si este atributo tiene este valor o esa simbología, tenemos un mapa, pero para ir más al detalle tienes que saber SQL. Y esa es la barrera en la que no esperamos hacer un producto de RI en el que, si conocéis la herramienta, que te permite definir toda la simbología. No pretendemos eso. Bueno, vemos la capa activa. Bueno, para cada capa puedes definir los zooms a los que va a estar activa, desactiva, etcétera, ¿vale? Aquí se marca o se atenúa una capa cuando no está activa en ese momento por un nivel de escala, ¿vale? Y puedes marcar y desmarcar la capa para tal, ¿vale? Cuando pinchas ahí tú ves las opciones, ahora vemos las opciones, y luego en la parte de abajo las herramientas, pues este icono de aquí lo que te deja es abrir otro proyecto. Cada uno del proyecto puede tener su propia configuración de capa. Lo que sí que tenemos, luego os cuento un poco cómo está hecho, es que la cartografía está compartida o se puede compartir entre proyectos. Pero si por cada proyecto que tengo, todos los proyectos van a utilizar el recinto del Sigma, casi seguro. Van a tener las ortofotos, casi seguro. Y va a tener el MTN. No tiene sentido tener en 5 proyectos eso quintuplicado. Entonces hay una configuración para que tú puedas tener y reutilizar esa configuración de la cartografía, ¿vale? Bueno, como os decía, todas las herramientas que se pueden definir a nivel de capa se configuran en XML para limitar lo que puede hacer un usuario, ¿vale? A la izquierda eso es, puedes marcar y desmarcar las etiquetas, los filtros, si quieres filtrar una capa, y el filtrado se aplica tanto al mapa como al listado alfanumérico, ¿vale? El tercer icono es el listado alfanumérico, que es ver esas mismas entidades pues, en una tabla. El cuarto es hacer un zoom a todas las geometrías visibles, ya de las filtradas, ¿vale? Entonces, si quieres ver voy a hacer un zoom a
las que están en el sur de tal. Puedes aplicar un filtro, ese filtro que tenías en el segundo icono, luego haces un scan, haces un zoom y te vas a esas geometrías, ¿vale? Compartir es la exportación, que ahí es donde te daría la posibilidad de sacarlo en KML, en CSV, etc. Incorporar datos. El icono es para cambiar la simbología, puedes cambiar con las flechas de arriba abajo, puedes cambiar el orden. El Sanitize, que es la herramienta, si habéis utilizado con Spatialite, pues es la herramienta que te da Spatialite para limpiar geometrías, ¿no? Que te quita duplicados de vértices y cierre de geometrías, ¿no? de geometrías poligonales. Borrar todo el contenido y eliminar la capa de la top, ¿vale? Bueno, esto en ajustes, que puedes ponerle la coordenada, para esto no nos interesa mucho, ¿vale? Luego, los comentado, todas las herramientas son contextuales, típico en una aplicación Android, que según el tipo de geometría que tengas seleccionada, te va a permitir unas u otras operaciones, ¿vale? Hay operaciones que solo se pueden hacer sobre una geometría. Cuando tienes más de una seleccionada, pues, por ejemplo, no puedes hacer una identificación, ¿no? Sí que puedes hacer un corte múltiple, pero no puedes hacer una identificación de más de una entidad seleccionada, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, todos los gestos, todo el software, las herramientas, que esto que os he comentado, que teníamos ya un framework desarrollado basado en applets y demás, todas esas herramientas pues las tuvimos que cambiar, porque al final las herramientas pues heredaban de una clase que se llama multiline, polígono, no sé qué, y ahora todo tiene que basarse en los gestos de Android. Entonces toda esa parte se ha modificado para que el usuario le sea conocido ese funcionamiento, ese manejo de la aplicación, ¿vale? Los marcadores que os comentaba, ¿vale? Puedes definir un nuevo marcador, editarlos y pinchando pues saltarías en uno. Las herramientas de medición, puedes medir. Esto es lo que estamos haciendo, por ejemplo, no sé si conocéis JTS. Bueno, pues JTS es una librería topológica. O sea, nosotros tenemos en la capa de abajo, tenemos Spatialite. Estoy hablando de vectoriales, ¿vale? Recuperamos ese Spatialite en WKT, ¿vale? Y lo convertimos a JTS, que al final te da esa geometría con esos vértices y esos objetos en Java, ¿vale? Con eso nosotros dibujamos Sketch. Entonces tenemos una capa de Sketch. Esas mismas herramientas de dibujado Sketch nos vale para medir o para cortar, ¿no? Y después, una vez que aplicas, troquelas contra la capa y ejecutas las operaciones. Entonces, lo que está haciendo aquí al final pues, es ir dibujando un sketch con los objetos de JTS. Que puedes medir longitudes o áreas, permite tanteo, según va desplazando los vértices te va modificando la superficie, la longitud, ¿vale? Y la búsqueda SIGPAC, ¿no? Que esto pues la búsqueda encadenada de combos, esto no sorprende a nada. Lo que pasa que esto, lo que sí que tienen que saber los técnicos y lo que hay que explicarse, esto no es una capa que tenemos ahí las 14 millones de referencias ahí en el buscador. Esto se apoya en las capas de recintos que hay configuradas en el dispositivo. Entonces, si tú solo tienes Valladolid, pues solo puedes buscar hasta referencia de recinto en Valladolid, ¿vale? Sí que tenemos los municipios de toda Castilla y León, ¿vale? Podrías llegar hasta el municipio de toda Castilla y León, pero para ir más abajo, a polígono, parcela, etcétera, tienes que tener eso. Entonces, típica consulta que llega es, no puedes buscar sobre Salamanca. Busca a ver qué tienes ahí, qué cartografía tienes metida en este, ¿vale? Pinchas, vas a la búsqueda. Y esto es para añadir capas de referencia, ¿vale? Este es el punto en el que intentamos simplificar toda esa complejidad de añadir una capa al proyecto, cómo meto la capa de recintos, en qué sistema de referencia y todo esto, ¿vale? Entonces tú le das a añadir ahí y decimos, añade una capa del repositorio cartográfico del Itacil. Luego veremos que esto lo queremos hacer todavía más sencillo, ¿no? A todo el mundo se le ocurre que esto se puede simplificar, pero bueno, estamos como estamos, ¿vale? Entonces le das ahí, te va a abrir la URL de la cartografía, tú esto te lo descargas en el móvil. Y la siguiente vez que vas a descargar el fichero, ¿vale? Ahí ves toda la cartografía que tenemos, perdón. ¿Vale? Todo el fichero, te lo guardas en el móvil y la siguiente vez que arrancas el móvil ya tienes la capa creada, ¿vale? ¿Cómo lo sabe? Pues lo que hacemos, esto sí que os interesa si alguno vais a desarrollar algo de esto, quieres configurar un proyecto, nos hemos apoyado en la configuración que tiene Maven, ¿no? En Maven tú defines unas coordenadas de un artefacto y tiene un grupo, un identificador de artefacto y una versión. Al principio del proyecto, de todo esto, teníamos un problema y es que esa configuración de dónde está un fichero de la base de datos cartográfica, teníamos puesto una ruta. ¿Qué pasa? Que cuando tú pinchas en el Huawei, el mapeo de la tarjeta no se corresponde el nombre de la ruta con el Samsung Galaxy 3 de no sé qué. Nos obligaba a tener ficheros de configuración distintos. Entonces, intentamos buscar un sistema en el que de alguna forma con coordenadas le pudiésemos dar ubicuidad a todo eso, ¿no? Que tú le definas las coordenadas y después la aplicación busque dónde está. Entonces, definimos grupo, identificador de artefacto, sistema de referencia, sistema de particionamiento,
En el caso, por ejemplo, de los vectoriales de recintos, pues son particionamientos provincia y luego el SRID, ¿vale? Entonces, esos 5 elementos son los que definen una coordenada, el archivo tiene un formato conocido y Cartodroid cuando encuentre se recorre todo el sistema de ficheros y cuando va a encontrar esos ficheros automáticamente te los va metiendo en tu proyecto. Entonces ese es el truco o la magia de que al final el técnico no tenga que saber y no tenga que dar de alta un fichero, no tenga que conocer nada de esta historia, ¿vale? Bueno, en un proyecto lo vemos rápidamente, pero definimos 2 cosas. Las capas de referencia, que son las que tú te apoyas para trabajar, pero que no vas a editar, ¿no? Pues los recintos SIGPAC o tus ortofotos, etcétera, y tus capas de trabajo, que son en las que vas a grapar datos, ¿no? Entonces, aquí crearías una capa vectorial. Claro, esto es lo que todavía para nosotros es una barrera de entrada, ya se adelantó mucho. Claro, cuando la coge un técnico que no sabe nada de esto, capa vectorial, no sabe ni lo que es. De hecho, muchas veces que técnicos de empresas forestales que son técnicos GIS dicen, ¿cómo creo un formulario? Claro, aquí hemos visto que nos hemos equivocado totalmente. También hay que ver lo que os digo, que esto surgió como surgió, porque nuestro objetivo principal, lo voy a repetir, es que el lunes salgan a campo, este lunes salgan a campo a hacer las inspecciones. Y todo esto ha surgido, pues, viendo que esta herramienta les facilita el trabajo a gente de fuera, pero claro, tenía que estar mucho más pulida para evitar estos problemas, esta barrera de conceptos que tiene mucha gente, ¿vale? Crear la capa, pues un nombre identificador, el tipo, poligonal, puntual, lineal, sistema de referencia, escalas y luego en la parte inferior, pues atributos que nosotros conocemos y sabemos que en una inspección van a hacer falta. La galería de fotos, esa referencia de recinto, que es lo que os comentaba inicialmente, que una vez que guardes o modifiques te va a meter directamente la referencia SIGPAC, fechas de inspección, observaciones, etc. Puedes meter más campos y ahí defines también la simbología, ¿vale? En el campo, pues texto, booleano, entero, etc. ¿vale? Y con eso ya tendrías la capa creada, ¿vale? Puedes copiar entidades de una capa a otra. Os imagináis que por debajo pues, se hace un insert ASL de la geometría, ¿vale? Aquí al copiar solamente puedes copiar a entidades o a capas que sean del mismo tipo de entidad de tu capa de origen. No puedes insertar un punto en una capa poligonal, ¿vale? Y en la navegación, lo que os decía, tenemos la navegación guiada, que eso sería Google Maps, y esta es la navegación en línea recta. Entonces, él cuando llega a una zona, al último punto, en la última carretera que le ha dejado Google Maps o el Osmand, ahí arranca la navegación guiada y ya es su pericia como conductor la que le lleve y su conocimiento, porque ya digo que los técnicos que conocen el terreno lo que le lleva a la parcela, ¿vale? La importación de entidades, ¿vale? Bueno, los 2 casos que os comentaba, que podemos importar de CSV o directamente un WKT, y luego la exportación en CSV, en KML y en split, ¿vale? Para la creación de entidades, pues ya os lo he dicho antes, o sea, puedes directamente ir pinchando en el mapa, puedes arrancar un track para ir andando por el campo que te vaya creando la geometría, que te vaya creando el sketch, ¿no? Te va creando el sketch y luego con eso o mides o operas, ¿no? Puedes estar cortando, puedes estar dibujando, cualquiera de los dos, pero el sketch, la herramienta de sketch es la misma para las 3 operaciones, ¿vale? Te da tanteo de superficie según vas dibujando y luego puedes grabar también directamente con puntuales, ¿vale? También tenemos comprobaciones topológicas, que esto también es configurable, porque comprobaciones topológicas que tú no puedas tener dos geometrías en la misma capa solapadas. Entonces lo que te hace Cartodroid te lo detecta y si a ti te parece bien que esté así, te lo deja. Y si no, pues lo que te hace es un troquelado. Entonces pues, te va a quedar directamente a nivel de... Te van a quedar totalmente colindantes, no va a haber solapes entre ellas, ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, del troquelado manual, ¿no? Tienes la capa de... ¿Quieres ver? El caso de uso típico de esto es que tú tienes... La gente quiere saber, por ejemplo, tiene un rodal de árboles y quiere saber las referencias de recinto de ese rodal. Rodal extiende un recinto, no puede ser 20 recintos, pero tú no sabes qué referencia de recinto le corresponde a cada un trozo del este. Entonces lo que se hace es se dibuja el rodal, se troquela contra el SIGPAC del último año y en ese momento ya tienes la referencia de recinto del SIGPAC. Esto que es una bobada, es un problema en la administración muy grande, sobre todo en las ayudas de la PAC, porque cuando te dan la referencia de recinto de un año, que te la dan alfanumérica, y la tienes que migrar al año siguiente, el SIGPAC siempre cambia, y cambian esa referencia de recinto y cambia la geometría, ¿vale? Entonces, cada año hay que lanzar un proceso en el que se adecuan esas declaraciones de un año a otro, ¿vale? Y esto es lo que a nivel individual o más pequeño pues puede solucionar el técnico con el troquelado contra la capa de recintos, ¿vale? La identificación, que es ver el listado, esto es lo que os decía, se puede ir directamente definir una SQL para ver qué información se quiere sacar aquí, ¿vale? Con formato, etcétera, o cruzar con otra tabla si quieres ver información del propietario.
Y luego la edición, que lo mismo, el formulario pues te saca todos los campos, pero luego vemos un caso en el que cómo se puede configurar. Este es el formulario por defecto, que lo que te hace es listar todos los atributos, se lee la tabla de metadatos y te lista todos los atributos de la capa. Añadir imágenes, ¿vale? Que por cada imagen lo que vamos, aparte de meterla en una tabla, cada imagen va a llevar como nombre un prefijo, que es el identificador de la geometría, se puede configurar también, y luego, pues lo que decían, los formatos EXIF, también las coordenadas GPS de donde se tomó la imagen, ¿vale? Ese check es lo que os decía, que al final esto está muy orientado a las inspecciones, entonces ese siempre está a mano, para que su trabajo es, tengo que hacer 20 inspecciones, he terminado con esta, la desmarco y me desaparece del mapa. Y eso al final, lo que se hace es una definition query por debajo, no es más que añadir un filtro de ese campo inspeccionado que por defecto te aparece en la creación de la capa, pues márcalo como true o false, ¿no? Filtrarlo como true o false. Bueno, este que aparece como ayuda, ¿vale? Los filtros, al final es definir, si manejáis un poco aplicaciones GUIs, os suena el concepto de definition query, pues te permite definir definitions query y las puedes definir en la capa, a nivel de capa, para que el usuario las pueda reutilizar, ¿vale? Eso está comentado porque eran nombres de enfermedades que no querían que viesen en Castilla y León. No digo que las haya, yo digo que es que cogimos el peor ejemplo para sacar el ¿vale? Bueno, esta es la simbolización por atributos que os comentaba, ¿vale? Pues colores, el renderer que utilizamos es o sea, nuestro renderer lo que utiliza es el API de Google Maps versión 2, ¿vale? Inicialmente teníamos un renderer que heredamos de esta versión que teníamos de Applet, que dibujábamos nosotros directamente, creamos una capa por cada una de las capas que teníamos que pintar, pero al final con la versión 2 de Android pues nos basamos todo en el Tile Provider, desventaja que hemos perdido alguna capacidad de simbolización, ¿no? Pues, al final tú tienes el polyline de Google, lo que te dé, y puedes llegar a ver colores o tal de lo que te deja el API de Google, pero más que suficiente para lo que se necesita, ¿vale? Bueno, las operaciones de corte, ya os he dicho, el sketch es el mismo para todo, entonces tú puedes hacer corte, todos esos puntos se pueden mover, puedes hacer corte de varias entidades a la vez, ¿no? Bueno, ahí ves que totalmente robusto, esto está aprobadísimo. Puedes hacer corte de pivot, que esto como ya es algo muy específico del campo, ¿no? ¿Quién va a hacer un corte circular? Pues el pivot, ¿no? Entonces, ya no es que tengamos una herramienta de pivot, es que tenemos 3 herramientas de pivot, porque una es poniendo el centro aquí, otra es fijando la tangente y moviendo el Bueno, pues también tenemos unos usuarios expertos al lado que, bueno, nos van pidiendo ahí cosillas, ¿vale? La creación del pivot y luego pues los vaciados, ¿vale? Que esto es lo que muchas veces siempre existe la duda. ¿Permite esto hacer un vaciado de geometría? Permite hacer vaciado de geometría, si permite geometrías multiparte, que es lo que no me acordaba antes, ¿vale? Bueno, esto a la hora de configurar un proyecto, ¿qué es lo que siempre decimos? A ver, que vas a configurar un proyecto con Cartodroid, ¿qué tienes que saber? Pues lo primero, crear un proyecto, tu cartografía de referencia, que nosotros siempre recomendamos pues, los recintos, ortofotos y el topográfico nacional, ¿no? Que son las carreteras, entonces está montado como una pirámide, según te vas acercando, se activan y desactivan unas u otras, ¿vale? Las capas de trabajo, que al final es ese formulario que tú ahora estás grabando en papel, transfórmalo, haces ejercicio mental y transfórmalo en una capa, ¿no? Mira, primero piensa qué necesitas, si es un punto, es una línea, un polígono, y luego a ver esos campos que vas a necesitar, ¿vale? Una vez que tienes definido el proyecto y vas a hacer el trabajo, nos decíamos, la carga de datos. ¿Cómo lo tienes ahora mismo? ¿Puedes sacar de algún sistema de gestión, puedes sacar tu información VDACT para tener ya la geometría en campo y trabajar? Si no, pues te tienes que apoyar en otra geometría, que es la de recinto SIGPAC, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer una inspección de lo que sea, lo de la PAC, al final lo que se hace es, se coge la geometría de la capa de recintos, se copia en la capa de trabajo y tú editas esa geometría en tu capa de trabajo, ¿vale? La cortas, lo que necesites, ¿vale? Y una vez, bueno, filtras, buscas, navegas, la operativa que tengas que hacer en campo, y una vez que terminas, la exportación, la edición, ¿vale? Y cuando terminas, exportas los datos. Y este es el último punto en el que solo determinadas personas, pues, conocimientos GIS, te saben manejar un quantum GIS para sacarlo y utilizarlo, ¿vale? Flujo de trabajo, el que os he comentado, ¿vale? Esos 3 datos son las 3 fases que podemos decir. Bueno, entonces, lo que os decía al principio, Cartodroid es la base y sobre ese, por un lado, van los proyectos, que solamente es configuración de una línea de código, y por otro, las extensiones, que es lo que controlaríamos nosotros, ¿vale? Entonces,
Del parte del proyecto, para que veáis hasta dónde se puede llegar, os voy a enseñar solamente unos pantallazos de un proyecto que tenemos ahí, que son las alegaciones al SIGPAC, que se han hecho el año pasado 22.000, ¿vale? Vuelvo a repetir, sin una línea de código, y que se lo ha configurado un técnico GIS. Ahí sí que los informáticos no hemos tenido nada que ver, ¿vale? Incluso ha llegado a configurarse su formulario en XML, y bueno, la verdad es que... Bueno, la simbología, la cantidad de capas que llevan... Bueno, al final con una tarjeta SD de 64 GB, pues esto lo sorprendente es que lo mueve todo y lo mueve muy bien, ¿vale? Simbología que tenéis, llevan las gasolineras de Cepsa y ese es el formulario configurable, ¿vale? Sobre esa capa, en XML, al final he ido definiendo esas pestañas que aparecen aquí a la derecha, ¿vale? La organización en subsecciones, cada uno de los campos, la ayuda, validación para uno de los campos y eso se lo he hecho todo él. Y ese es el objetivo, ¿no? Pero lo que digo, ese es un técnico GIS. O sea, por debajo de eso, sin una herramienta adicional para creación de formularios, no pretendemos que un usuario lo pueda hacer, ¿vale? Bueno, otros ejemplos, ¿vale? Y el otro son las extensiones, que es coger el ARR de Cartodroid, te lo importas en un proyecto, tienes el mapa, tienes las herramientas, tienes la posibilidad de definir proyectos y ahora definiré tu formulario a medida, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar dos ejemplos muy rápido. Los controles de la PAC, ¿vale? Que este ya tiene cosas como, por ejemplo, la identificación, nada más arrancar ya te pide una identificación. Tiene opción de sincronización, lo que decía, trasiego de datos para que el técnico sepa dónde tiene que ir y cuando termine envíe los datos a la base de datos central, ¿vale? Este es el que decía que la simbolización por atributos se puede configurar, ¿vale? Entonces aquí él puede ver que para el atributo, cuando el atributo de tipo de uso es tal, pues le va a aparecer en verde, cuando es declarado le aparece en amarillo, etcétera. Eso sí es configurable la simbología, ¿vale? Y también se puede definir simbología, pero esta ya está programada. No, eso va con iconos, también es configurable, perdón. Vale, para las capas, eso también se puede configurar, ¿vale? Y luego, pues esto os digo, son formularios ya hechos a medida dentro del proyecto. Hay un proyecto específico para esto y esto ya se programa a medida, ¿vale? No os voy a entrar en detalle de lo que hacen, van enlazando recintos, si se encuentra una inspección, dicen cuál es el problema, el producto que se han encontrado en campo y tienen que marcar unos incumplimientos y grabar una fotografía del ¿vale? Y el otro es el observatorio de plagas, que es mucho más sencillo en la grabación. Ellos tienen unos cuadernos de campo, pues lo que decía, de las heces, problemas o las trampas, se han encontrado larvas en las trampas, etcétera, y esto lo hacen con un móvil, ¿vale? Y tienen esto que es un contador. Entonces ellos van arrancando, ¿no? Sí, no. Se andan los 33 metros de un portansecto y esto lo tienen. Y este es pues, otro formulario que está hecho a medida para esto. A partir de aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Vale? A ver, lo que os decía de los usuarios, nosotros sabemos que los tenemos concentrados en el ámbito GIS y un poco más arriba los técnicos GIS y ya pues los que ya usuarios, como por ejemplo tenemos un técnico ahí que es informático, que es agricultor, pues él utiliza Cartodroid en su explotación agrícola, pero es que es informático, ¿vale? Entonces sabemos que ahí tenemos barreras de entrada. Entonces, y luego por otro lado el sector, por cómo ha empezado la herramienta, por cómo veis que está orientada y también por la red de contactos que teníamos inicialmente para hacer pilotos y demás, pues los usuarios que tenemos son principalmente del sector agrario. A partir de aquí, ¿qué queremos? Pues crecer en todos los sectores, quitando barreras, ahora vemos de qué parte, pero también en otros ámbitos, en otros sectores, porque para nosotros, lo que decía, es una herramienta, aunque según está orientada es muy y está divulgada, es muy del sector agrario, pero el problema para todo el mundo es el mismo. Es que yo tengo que coger una serie de datos, me las meto en el móvil, hago lo que sea fuera de la oficina puede ser una parcela, o como por ejemplo en un caso que hemos tenido, es inspeccionar logotipos en una superficie comercial, ¿no? En la subdirección de calidad, Tierra de Sabor os suena, también lo llevamos en el ITA, la aplicación, la solicitud y toda la tramitación, pues tienen que revisar los logotipos. ¿Cómo lo han hecho? Con Cartodroid. ¿Cuál es la componente geográfica ahí? Un puntual, que es el establecimiento. Pero lo que quiere es un formulario, no quiere llegar ahí y decir el producto no sé qué tal, rellenar en papel. Se ha configurado un formulario en Cartodroid. Eso es lo que intentamos, ¿no? Que la gente lo vea como una herramienta que puede llegar a cualquier sector, ¿vale? ¿Cómo? Pues dentro de los medios, difusión e información, aparte de todo esto, pues en todos los chiringuitos que podemos vamos, ¿vale? Hacemos unas jornadas todos los jueves, tenemos los jueves Cartodroid, que ahí está invitado, pues ahora empresas del sector agroalimentario, sectores de forestación y todo esto. Se les hace un taller de unas 5 horas en el que se les explica toda la herramienta, cómo configuran proyectos desde cero, buscando la divulgación. Estamos intentando tener feedback de todos esos proyectos que se han ido montando desde que esto arrancó, pues intentar
tener feedback solo de la herramienta, pero también de cómo han configurado el proyecto para abrir una sección de casos de éxito, ¿no?, en la web. Y luego, pues, intentar quitar barreras de entrada, ahora vemos, tanto en la cartografía como en otros puntos, ¿no? En definitiva, hacerla más sencilla para el usuario, ¿no? Que no tengamos que estar explicando lo que es una capa y ahí le aparezca formulario, que es lo que él sabe, ¿no? Lo que tiene en la mano es un formulario en papel, no puedes estar hablando de capas, ¿vale? Bueno, a nivel de... son funcionalidades que les interesa más en función del perfil, ¿no? Pues un poco la segmentación que hacemos. Sabemos que el particular, pues, interesa, su problemática ahora mismo es no perder los datos, básicamente. El técnico no GIS, pues, cómo definir ese formulario, ¿no? Si yo tengo una empresa y tengo 3 técnicos, ¿cómo lo comparto entre esos técnicos? Entre esos 3 técnicos, ¿no? Y cómo sincronizo esos datos de mis 3 técnicos cuando llegan a la oficina, cómo integro toda esa información. Y luego, desde el punto de los técnicos GIS, pues lo que quieren es más integración con los editores GIS que están utilizando en escritorio, ¿no? El QGIS, ERRI, etc. ¿Vale? En cuanto a la accesibilidad de la cartografía, a ver, ahora tenemos un problema y es que las bases de datos son muy grandes. Entonces, hay determinados dispositivos en los que se nos está cortando la descarga. Vamos a segmentarlo más, vamos a trocear a nivel municipal, los vectoriales y demás. Pero claro, eso implica que en vez de 9 ficheros de provincia, vamos a tener 2.328, ¿vale? Y vamos a hacer una herramienta por encima para que cuando alguien quiera configurar un proyecto Cartodroid, pues digas, ¿dónde vas a ir? A Velilla, al río Carrión, ¿no? ¿Y qué quieres? Yo te recomiendo esto, el MTN, las ortofotos y tal. Y el siguiente clic ya sea el proyecto configurado, ¿no? Solamente tienes que descargar después la fotografía y no tengas que hacer nada. Eso por un lado, para quitar el problema de que la gente tenga que saber cómo empieza un proyecto, pero otro es la cartografía en sí. Nosotros, el ITA, producimos la cartografía, no la producimos nosotros, pero la convertimos nosotros para que esté disponible, la de recintos. Pero claro, dentro de la Junta, los otros 2 productores de cartografía son Fomento con el CID y Medio Ambiente. Entonces, estamos intentando meterles en la visión Cartodroid de que al final, tal y como la Administración publica ahora mismo los servicios, normalmente es en un VMS, pero tú con un VMS no puedes trabajar. Y es muy poca gente la que te puede manejar un SHP o un VFS, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que vean Cartodroid como una posibilidad para que dentro del paraguas de Open Data ellos se puede utilizar Cartodroid para difundir y que esa cartografía, ese trabajo que hace la Administración llegue a todos los administrados. Y lo pueden utilizar cualquiera para su trabajo, ¿vale? Y en eso estamos. Parece que sí que mediamente va a empezar a producir en Spatelite, Seculite, y luego, pues, la idea es que desde Cartodroid, tú, aparte de las capas que tenemos en el repositorio del ITA, puedes elegir capas de fomento o puedes elegir capas de medio ambiente, ¿vale? Todo, aunque el soporte lo damos dentro de cualquiera que nos mande un correo, contactamos, cuando alguien de la Junta nos ha dicho, oye, que es que tengo que hacer en Pontevedra una inspección de no sé qué, tienes que contactar con el Open Data de la Junta. Ahí sí que nosotros, evidentemente, no nos podemos meter, ¿vale? Y esa es la idea de hacer una herramienta, lo que os digo, el cartorrepo, para que te puedas descargar, puedas definir y descargarte la cartografía de forma sencilla, ¿vale? Esto, pues ya os imaginas, ¿no? Selecciona dónde quieres trabajar. Aquí, ¿qué necesitas descargar? Esto. Le das a un clic y cuando termine te avisa y ya tienes el proyecto configurado. Esa es la idea, ¿vale? Problema de la sincronización, bueno, el primero el de backup, que sería el que tendría un usuario normal, ya lo puede hacer, porque ahora mismo cuando le da a compartir, tú te puedes coger la Seculite y le das a compartir y utilizas un servicio en la nube de almacenamiento de información y ya lo tendrías ahí registrado, ¿vale? Lo que queremos es que la sincronización sea automática en una de las extensiones que después os comento rápidamente, ¿vale? Pero cuando eres un técnico de empresa no solamente es eso, sino en ese dispositivo, aparte de la base de datos, los vectoriales o esa cartografía de raster, tiene que aparecer información alfanumérica también, pues tu expediente, tus propietarios, lo que sea. Entonces, lo que queremos es montar un servicio, montar una herramienta que tú te puedes instalar en un PC y te puedas sincronizar el móvil con unas fuentes de datos que tú puedas configurar, ¿vale? Esto está todavía por definir. La herramienta puede ser totalmente las fuentes de datos, Excel Access, base de datos geográficas, pero también podrían ser servicios en la nube, ¿no? Servicios de mapas, ¿vale? Vale, y esto para el tercer caso, que esto casi va a ser lo que casi seguro que salga, que es en una línea de un proyecto de concertación parcelaria en Python que vamos a hacer, el desarrollar plugins para QGIS, ¿vale? Para que tú tienes tu proyecto en QGIS, le das a un botón y te aparezca en Cartodroid. Te vas a campo, vuelves y no tienes que estarte copiando esas capas de trabajo, ¿vale? En cuanto a los formularios, bueno, pues lo que decía, ahora mismo la forma de simplificarlo es irnos a un Google Docs, ¿no? El Google Forms,
Algo de ese tipo, una herramienta en la que él directamente gráficamente puede definir los formularios, también su organización y que eso por debajo se transforme en una capa sin que él tenga que saber nada de ello. De hecho, es que empezamos al revés, también por cómo hemos empezado. Le estás preguntando al principio por la capa cuando lo que sabes es el formulario. Entonces tienes que preguntarle por el formulario, cómo quiere organizar o cómo tiene él ya su imagen mental de esos datos, cómo se van a organizar y nosotros haremos el trabajo de convertirlo a una capa, ¿vale? También simplificar la creación de proyectos, la herramienta que os comentaba antes, sobre todo de cara a la compartición. Cuando eres una empresa tienes 3 o 4 técnicos, ¿cómo voy a coger este proyecto? Se lo paso a otro, tal, las modificaciones, esa vertiente, ¿vale? Y bueno, ¿en qué redunda todo esto al final o en la línea en la que se ha organizado dentro de las políticas del instituto? Pues en la línea de mejorar la tecnificación del sector dentro de la agricultura de precisión, la agricultura agroalimentaria 4.0, buscando por un lado mejorar la calidad, porque llegamos en la vertiente de la geotrazabilidad, ¿vale? Y la reducción de coste por la eficiencia de medios, el uso eficiente de medios. Pero también la idea, pues nuestra idea o nuestra intención es que esto también sirva para dinamizar las TIC o la consultoría TIC dentro del sector, porque una vez que una empresa a bajo coste, por no decir a coste cero, puede tener una base de datos geográfica, ¿vale? Pues te puedes plantear contratar a una empresa para que te la explote o para que te ayude a troquelar esa capa con recursos forestales o con recursos hídricos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que serviría. O sea, una vez que permites que a bajo coste todo el mundo tenga esas tecnologías GIS, permites que, o posibilitas que después ese coste se vaya a otras empresas de consultoría para que te ayuden a explotar esa información, ¿vale? Y en cuanto a las extensiones, la que queremos hacer interna es el cuaderno de campo, cuaderno de explotaciones, que esto veremos a ver si sale el proyecto. Básicamente, sin ya entrar más a detalle, es pues que tú puedas tener una explotación y quieras gestionar todas esas labores, ¿no? Tratamiento fitosanitario, herbicidas, etcétera, todo este tipo de información y tenerlo todo en Cartodroid, ¿vale? Y nada más, que hasta aquí. Entonces, creo que me he extendido demasiado, ¿verdad? Sí, me he pasado mucho, para nada. Bueno. ¿Preguntas? Venga. ¿Es open source? Joder, a la primera en la frente. A ver, venía preparado. Bueno, es una decisión que no podemos tomar nosotros. Y como sabéis, la política intelectual está en la dirección y ellos tienen que decidir, pero ahora mismo no. Núcleo está cerrado, las extensiones las controlamos nosotros por ahora. Por ahora ahí tenemos una opinión y eso es la dirección a la que tiene que decidir, pero por ahora no. El SDK está controlado, está cerrado. Y bastante al principio de la señalización, pero por lo que has comentado ahora, a día de hoy no hay un backend que se pueda utilizar más que el puesto para el frontend, ¿no? Exacto. O sea, la gente se abre el bajo de la App Store, lo usa en local y... Exacto. Lo que puedes utilizar es, lo que te digo, la compartición de datos para enviártelo a Google Drive y tener tu SQLite en tu cuenta personal. ¿Cómo solucionáis los conflictos cuando dos técnicos modifican la misma zona? Me estás hablando de la PAC, de los controles de la PAC, ¿no? A ver, en ese caso se controla a priori, ¿vale? No pueden ir dos técnicos a revisar la misma parcela. Inicialmente, o sea, nunca van dos técnicos con la misma. En el trabajo de asignación de lotes se controla eso. De todas formas, ahí, si se da el caso, que alguna vez se da porque las cosas son así, el último que llega machaca. Eso es así de toda la vida, ¿no? Es así. Bueno, pues nada, muchas gracias.